hasta qué punto llegará el gobierno por apagar nuestras voces. La película La noche de los lápices de 1986, dirigida por Héctor Olivera, reconstruye uno de los hechos más conmovedores y trágicos de la historia argentina: el secuestro y tortura, desaparición de un grupo de estudiantes de secundaria de La Plata en 1976 durante la última dictadura militar. Los jóvenes que habían participado en las protestas por el boleto estudiantil se convirtieron en un blanco de la represión estatal. La película retrata su vida y su militancia política antes de los secuestros y el proceso en que fueron capturados durante la noche del 16 de septiembre de 1976, conocida como la Noche de los Lápices, y su cautiverio en centros clandestinos de detención, donde fueron sometidos a torturas y muchos trajines. A través de una narración basada en testimonios reales, se mostró la represión, buscando apagar los ideales de la libertad y justicia de una generación que se atrevió a soñar con un país más equitativo y libre. En este análisis se sostendrá que esta obra no solo denuncia los crímenes de la dictadura militar en Argentina, sino que también reivindica el poder de la resistencia juvenil como una forma de preservar la verdad y la libertad de toda una generación. La Noche de los Lápices nos muestra lo que ocurre cuando los derechos dejan de ser garantizados por el Estado. En la lectura sobre los derechos fundamentales se explica que estos son más que ideales, son normas jurídicas que deben proteger la vida, la libertad y la dignidad de las personas. Pero la película evidencia el extremo opuesto, un Estado que, en lugar de proteger, persigue y elimina a quienes exigen sus derechos. Eso nos recuerda que tener una constitución o tratados internacionales no basta si no existen instituciones que lo hagan efectivos. En Colombia, mecanismos como la acción de tutela o el bloque de constitucionalidad buscan precisamente evitar que se repitan tragedias como esa, donde la autoridad se vuelve el verdugo. Por eso, La Noche de los Lápices no es solo una historia argentina, es una advertencia para todos. Los derechos no se heredan ni se dan por hecho, se defienden todos los días, desde la ley y desde la memoria. Podemos relacionar la película de La Noche de los Lápices con una situación que se ve en la vida cotidiana respecto a los estudiantes en Colombia, donde una revista de El Espectador, donde Natasha Petín reflexiona respecto a las protestas en el país de Colombia, nos hace dar cuenta de que muchas veces en la vida, en la actualidad, se presentan muchos casos en los que el gobierno no respeta los derechos de las personas. Así como en la película se estaba priando la libertad de los estudiantes, donde no podían protestar, en la vida cotidiana suceden cosas parecidas, donde a pesar de que se les debe protestar, las protestas llegan a ningún lado, pues el gobierno las ignora y esto pues al final hace que no se cumplan los derechos fundamentales de las personas. El artículo habla sobre cómo en Colombia, en Cali, Medellín, Barranquilla y otras ciudades, los estudiantes están protestando para pedir un mayor fondo para la educación. Esto dado a que los fondos no son suficientes para ellos alcanzar una educación de alto nivel o siquiera en muchos casos terminar sus estudios. Además relaciona esto con protestas a lo largo de todo el mundo, donde prueba la necesidad de estas para poder tener una buena democracia. Ok, desde el punto de vista jurídico, la Constitución del 91, pues en Colombia, conoce la educación como un derecho fundamental, ¿sí? El artículo 67 y la igualdad como principio rector, artículo 13. Asimismo, el artículo 40 garantiza la participación ciudadana en la vida política, lo que incluye la voz de los estudiantes en la defensa de sus derechos. En el plano internacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, certificado por Colombia mediante la Ley 74 del 68, protege la libertad de expresión y de reunión pacífica. Esto evidencia que cuando un Estado reprime la protesta estudiantil, no solo erosiona la democracia, sino que incumple compromisos jurídicos nacionales e internacionales. Podemos ver un ejemplo de ello de supresión del Estado durante la dictadura de Pinochet. ¿Sí? Digamos, una de las poblaciones más afectadas en general fueron pues, los estudiantes. Los estudiantes se vieron sumamente afectados de todas las maneras posibles por luchar realmente pues, por sus derechos fundamentales. Entonces es por ello que pues, en un país como Colombia debemos garantizar pues, el cumplimiento y la protección de estos mismos. En conclusión, La Noche de los Lápices no solo revive un pasado doloroso, sino que nos hace reflexionar sobre el presente. Nos recuerda que cuando la juventud se organiza y levanta la voz, el poder puede reaccionar con miedo o con violencia, pero también que esa voz es esencial para mantener viva la democracia. Al contrastarlo con nuestra realidad colombiana, vemos que la defensa de los derechos fundamentales, como la educación, la igualdad y la libertad, sigue siendo una tarea pendiente. La Por película último, ilustra estas fueron las referencias que utilizamos para realizar el trabajo. Muchas gracias.